Con jeans y camisa, Julian Assange arribó a este avión para dejar atrás 14 agitados años en Reino Unido. En medio de este juego de poder surgió un hombre que decidió rebelarse. Su nombre es Julian Assange, el fundador de Wikileaks, enemigo de gobiernos, ícono de la era digital y prisionero político del siglo XXI. Esta es su historia, una que sacudió al mundo y que aún no ha terminado. Mi nombre es Sebastián Peña y nos vamos a este borde del milenio. Julian Paul Assange nació el 3 de julio de 1971 en Townsville, una pequeña ciudad al noroeste de Australia. Su infancia estuvo marcada por el caos. Su madre Christine, una mujer inquieta y artística que formaba parte de un grupo teatral itinerante. A los pocos años de vida de Julian, ella se separó de su pareja y comenzó una vida nómada. Antes de cumplir los 14 años, Julian ya había vivido en más de 30 lugares distintos, a veces con su madre, otras escapando de una secta vinculada a su padrastro, casi siempre bajo un entorno de desconfianza hacia las autoridades e instituciones. Pero fue precisamente en ese entorno inestable donde encontró un refugio: la tecnología. En la adolescencia consiguió una Commodore 64, una de las computadoras personales más populares de los 80, y no tardó en volverse experto. Julian no era un chico que usara la computadora para juegos, lo suyo era más profundo: el código, los sistemas, la conexión global. Se obsesionó con entender el funcionamiento de las redes y comenzó a adelantarse en el mundo del hacking, donde adoptó el alias Mendax, inspirado en una frase latina que significa mentiroso noble. Junto a otros dos jóvenes formó un grupo llamado Subversivos Internacionales. Se infiltraron en redes de alto perfil como el Pentágono, la Marina de los Estados Unidos y grandes corporaciones como Nortel. No borraban datos ni dañaban sistemas, solo entraban y observaban. En 1991, con solo 20 años, Assange fue arrestado tras ser rastreado por la Policía Federal Australiana. Enfrentó más de 30 cargos por delitos informáticos, pero al final fue condenado por solo algunos. El juez, lejos de verlo como un criminal peligroso, lo describió como un joven brillante, motivado por la curiosidad más que por la malicia. Fue liberado con una pequeña multa. Esta sentencia marcó un precedente. Julian no era un simple adolescente rebelde, era alguien con una mente capaz de desafiar estructuras globales, y ese solo era el comienzo. Después de su condena en los años 90, Assange no desapareció del radar. Se dedicó a estudiar matemáticas, física, filosofía en la Universidad de Melbourne, y aunque nunca completó sus estudios, su interés no era obtener un título, sino los sistemas que estructuran el mundo, el conocimiento, el poder y la información. Durante años trabajó como programador y experto en seguridad digital. Fue desarrollando una visión clara: los gobiernos y las grandes corporaciones acumulaban poder a través del secreto, y la única forma de equilibrar esa balanza era revelando la verdad. En 2006, junto a un pequeño grupo de periodistas, programadores y activistas, fundó Wikileaks, una plataforma en línea diseñada para recibir y publicar documentos confidenciales de forma anónima y segura. La idea era simple, pero poderosa: crear un espacio digital donde informantes de todo el mundo pudieran filtrar material sin ser rastreados, documentos militares, reportes diplomáticos, todo lo que estuviera oculto tras la burocracia y el poder. Desde el principio, Wikileaks fue polémico. Sus primeras publicaciones incluían documentos sobre corrupción en países africanos, manuales internos de la CIA y detalles sobre procedimientos de detención en Guantánamo. La comunidad internacional no sabía cómo reaccionar. ¿Era una herramienta de transparencia o una amenaza para la seguridad global? Mientras unos aplaudían su valentía, otros comenzaban a verlo como una figura peligrosa. Assange se convirtió en la cara visible del proyecto, algo inusual en un mundo donde el anonimato es ley. Su presencia era magnética, su discurso firme: la verdad quiere ser libre, decía, y estaba dispuesto a desafiar a quien fuera para que así fuera. Pero esto era solo el calentamiento. Lo que vendría en los años siguientes sacudiría los crímenes de la diplomacia mundial y marcaría el inicio de su verdadero conflicto con el poder. En 2010, Wikileaks se convirtió en una tormenta perfecta. Lo que hasta entonces habían sido filtraciones menores se transformó en un arsenal explosivo de secretos militares. El 5 de abril de 2010, Assange y su equipo publicaron un video que estremeció al mundo: Collateral Murder, una grabación militar filtrada que mostraba cómo un helicóptero estadounidense Apache abatía a un grupo de civiles en Bagdad, incluyendo a dos periodistas de Reuters. Las imágenes eran crudas, directas, imposibles de ignorar. No era un análisis político, era la realidad sin filtros de una guerra sucia. Ese mismo año, Wikileaks publicó 3 filtraciones masivas conocidas como The Iraq War, The Afghan War Diary y Cablegate.
El Iraq War Logs reveló más de 400.000 documentos clasificados del ejército estadounidense, detallando torturas, asesinatos encubiertos y un número de muertes de civiles mucho mayor al reportado oficialmente. Poco después, Cable Guide sacó a la luz más de 250.000 cables diplomáticos entre embajadas de Estados Unidos y gobiernos de todo el mundo, críticas internas, espionaje entre aliados, comentarios ofensivos sobre líderes mundiales, un verdadero terremoto para la diplomacia global. El gobierno de los Estados Unidos reaccionó con furia, acusaron a Wikileaks de poner en riesgo vidas humanas, de dañar operaciones estratégicas y de violar la seguridad nacional. Para millones de personas en todo el mundo, Assange se convirtió en un símbolo de resistencia. Para otros, en cambio, era un traidor, era un peligro para el Estado. En el centro del huracán, Julian se mantenía desafiante. Él no filtraba los documentos, pero había creado el canal para que así salieran a la luz. Y ahora su creación había puesto en jaque a las potencias más poderosas del planeta. Después de las filtraciones masivas en 2010, Julian Assange pasó de ser un activista digital a convertirse en el hombre más buscado del mundo, no por terrorismo ni por asesinato, sino que por revelar secretos incómodos. Ese mismo año, Suecia emitió una orden de captura en su contra por supuestos delitos sexuales. Aunque Assange negó las acusaciones y se ofreció a declarar desde Londres, la justicia sueca insistió en su extradición. Assange y sus abogados denunciaron que todo era parte de una estrategia para extraditarlo finalmente a los Estados Unidos, donde podía enfrentar cargos por espionaje y pasar el resto de su vida en prisión. En diciembre de 2010 fue arrestado en el Reino Unido, pasó varios días en una cárcel de máxima seguridad y luego fue liberado bajo fianza, pero el cerco legal no aflojaba. Las cortes británicas fallaron a favor de su extradición. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada, pero estratégica. En julio de 2012, Assange violó su libertad condicional y entró en la embajada de Ecuador en Londres solicitando asilo político. El gobierno de Rafael Correa le otorgó asilo argumentando que su vida corría peligro si era extraditado. Desde entonces la embajada se convirtió en su refugio y su prisión. Durante años vivió ahí sin poder salir ni siquiera tomar aire, vigilado 24/7 por la policía británica, rodeado de cámaras sin contacto con el exterior, salvo por sus abogados y algunos periodistas. Desde ese encierro, Assange siguió publicando, opinando, desafiando el poder. Para unos, un mártir digital, para otros, un prófugo que manipulaba la narrativa. Lo cierto es que su encierro era más que físico, era político, legal, simbólico. Un hombre atrapado entre las fronteras invisibles del poder y la diplomacia y la información. Después de casi 7 años refugiado en una pequeña habitación en la embajada de Ecuador, el mundo parecía haberse olvidado de Julian Assange, pero en 2019 todo cambió. En abril de ese año, el nuevo gobierno ecuatoriano, bajo el presidente Lenín Moreno, le quitó la protección diplomática y la policía británica entró a la fuerza y lo arrestó frente a las cámaras del mundo entero. Oh my God, look at him. Look at him. The beard, I have not seen him looking like that. Clearly not being taken willingly. He's being dragged to an extent to the police van. You know, that's what they call colloquially the perp walk or the grab shot, and that is... Fue un momento impactante. El hombre que había desafiado a las potencias más grandes del planeta ahora salía esposado, demacrado y visiblemente enfermo. Desde entonces, Assange ha estado detenido en una prisión en Belmarsh, una de las más duras del Reino Unido, mientras se enfrenta el proceso de extradición a los Estados Unidos. Washington lo acusa de haber conspirado para obtener y difundir documentos clasificados, pero sus defensores argumentan que eso no lo convierte en un criminal, sino en un periodista. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que su extradición sentaría un precedente peligroso para la libertad de prensa en todo el mundo, porque si publicar la verdad se vuelve delito, nadie estará a salvo. Mientras tanto, su salud física y mental se ha deteriorado. Médicos, activistas y hasta Naciones Unidas han denunciado que su encarcelamiento prolongado equivale a una tortura psicológica. A mediados de 2024, el Reino Unido autorizó su extradición a Estados Unidos, pero su defensa ha apelado y el proceso sigue abierto. Cada audiencia es una batalla por su vida y por el futuro del periodismo. Julian Assange no es una figura fácil, no es un héroe clásico ni un mártir perfecto. Es un símbolo incómodo donde una verdad se puede convertir en un campo de batalla. La historia de Julian Assange no es sobre un hombre encerrado, es el reflejo de una batalla mucho más grande, la del poder contra la verdad, del secreto contra la transparencia, del periodismo libre contra el control estatal. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a saber? ¿Quién decide qué es información legítima y qué es una amenaza para la seguridad? ¿Y qué pasa cuando el mensajero es castigado más duramente que los crímenes que reveló?
Assange no robó secretos con sus propias manos, recibió información y la publicó, tal como lo han hecho durante décadas periodistas de investigación. Entonces, ¿por qué su caso es distinto? Lo que está en juego no es su libertad, sino el precedente que deja en su juicio. Porque si Julian Assange es condenado por publicar información verdadera, ¿quién se atreverá a hacerlo después? El mundo digital ya no es el mismo que en 2006, pero la necesidad de transparencia, de prensa libre y de ciudadanos informados sigue siendo tan urgente como siempre. El futuro de Julian Assange aún está por escribirse, pero una cosa es cierta. Su historia ya cambió la manera en que el mundo entiende el poder, la vigilancia y el valor de la verdad. Y gracias por llegar hasta aquí. La historia de Julian Assange es uno de los capítulos más intensos de la era digital y si te hizo pensar y si te removió algo, te invito a compartir este video, dejar tu opinión en los comentarios, seguirme en mi canal de YouTube y también en mis diferentes redes sociales. Nos veremos en un próximo video y recuerda, la tecnología no es neutral y depende de cómo la usamos y de quién la controla.